Buenas noches amigos, muy buenas noches. Seguimos con la serie del genocidio norteamericano y vamos con el capítulo 2. Acordaos que hay 5. Bien, eh, como sabéis, Estados Unidos es en la actualidad el país que más en práctica está poniendo la leyenda negra. Está derribando todas las estatuas, todos los monumentos, borrando toda huella del paso de la civilización española por Estados Unidos. Y aparte está pagando, dándole dinero pues a los tontos del ABA, de Hispanoamérica, para que hagan lo mismo con los monumentos. Están derribando Isabel la Católica, estatuas de Isabel la Católica, de Fray Junípero de la Serra, eh, están haciendo pintadas. Por supuesto, si va al rey, inmediatamente hay lío. Está montando el tema de los indigenistas, contando mentiras. Y bien, vamos a ver la diferencia. eh, Fijaos la cantidad de nativos, de indígenas que hay en Hispanoamérica y los que hay en Estados Unidos. No hay, están en reserva. Solo hay 1,5 millones. Pero bueno, la mayoría de Hispanoamérica pues están por arriba del 80%. El número de indígenas, no estamos contando ni criollos, ni mestizos, ni nada, nativos puros y duros, indios, vamos. Bien, genocidio norteamericano, capítulo segundo. El séptimo de caballería del ejército de Estados Unidos terminó con la vida de Bigfoot, sí, Sitanka, entre otros muchos, en la masacre de Woking Canyon. El séptimo de caballería del ejército de Estados Unidos terminó con la vida de Bigfoot, Sitanka, entre muchos, con la masacre de Whitby. El sociólogo norteamericano James William Lowen publicó en 1995 un libro en Estados Unidos que en poco tiempo se convirtió en un bestseller. Aquí en España se ha editado mucho después con el título de Patrañas que me contó mi profe, Capitán Swing, con el elocuente subtítulo de ¿En qué se equivocan los libros de historia de los Estados Unidos? ¿En qué se equivocan? Pues, comentario que os hago, se equivocan en todo porque está todo falsificado, está la historia reinventada. Y eso lo sabéis muchos de vosotros que habéis estudiado en Estados Unidos. Yo recuerdo perfectamente, se llama El Coto, un youtuber mexicano que hace youtuber de cosas de risa, pero de vez en cuando él ha descubierto pues que es que yo vi esa reacción y yo ya lo he contado en varias ocasiones. Este chico pues que se dedica a hacer youtuber de monologuistas españoles y cuatro cosas más, pues de vez en cuando pues se sale del guión y un día descubrió, él ha estudiado en México y se ha dado cuenta ahora, de unos 30 años, se ha dado cuenta que en México todo está falsificado, todo es mentira, no se educa, no se enseña, se adoctrina. Y también estudió cuando era pequeño, según dice él, en esa reacción pasó por varias fases: indignación, rabia, pena, se puso prácticamente a llorar. Y él dijo que en todos los años que había estudiado en Estados Unidos nunca había escuchado la palabra Spain. De fondo, tenía imágenes de un youtuber español que se llama Memorias de Pez, que te pone historias de lo que sea con dibujitos y con gráficos y con cosas de estas. Yo creo que debe ser un niño de secundaria o como mucho pues de primero de carrera.
es decir, el primer curso de universidad, que maneja bien el ordenador, y nada, y se basa en eso. Y él descubrió que la mitad, más de la mitad de Estados Unidos pertenecía a México. Tiene que ser muy triste que a los 30 años tú te enteres de eso. Y entonces el chico empezó a indagar. De vez en cuando ahora te sale con algo, pero siempre echando memorias pues muy básicas. Tira de cosas muy básicas. Pero en México hay personas, eh, profesores, élites, que esto lo tienen muy claro. Pero después está el idiota que tenéis, el español que tenéis ahí. Encima tenéis un presidente español que se hace pasar por mexicano, por negro y por indígena. Y simplemente le tenéis que ver la cara de negro que tiene, negro tizón, y de indígena, porque es blanquito, 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 blanquito. Pues mira, pues bueno, y tenéis ahí que os adoctrinan, y con los indigenistas, que si de maravilla, que era paraíso, no, no eran paraíso, erais caníbales, eran caníbales. Y este tío, bueno, vamos al tema. Estábamos hablando del título de este libro de historia. Aquí en España se tituló Patrañas que me contó mi profe, Capitán Swing, titulado ¿En qué se equivocan los libros de historia de los Estados Unidos? El autor no hizo nada que no pudiera hacerse hoy en España, de hecho algún estudio hay. Lowen demostraba que los estadounidenses habían perdido el contacto con la historia de su país porque los libros de texto no están pensados para formar, sino para adoctrinar. Ojo que esto lo está diciendo un profesor de universidad e historiador norteamericano. Ojo, esto no lo está diciendo un español. Esos manuales, sigue diciendo este hombre, este profesor norteamericano, esos manuales relataban la epopeya de un pueblo virtuoso dirigido por el patriotismo optimista, con un gran pasado y un mejor destino que, analizado con los ojos del presente, se aferraba a lo políticamente correcto, condenando la esclavitud y la guerra de Vietnam. Entre la desinformación y el adoctrinamiento no sabían quiénes eran realmente y quedaban vulnerables a las soflamas de cualquier desaprensivo. El episodio sobre el que más se ha metido, decía Lowen, el profesor Lowen, norteamericano, es el de los indios americanos. En los libros siguen apareciendo como algo exótico, presentados como expresiones eh, antiguas y racistas y ocultando el genocidio que sufrieron. En realidad no hay comparación posible con el tratamiento que vivieron los indios en la América española. Escuchad esto, Obrador, escucha esto. Y escuchad esto, los indigenistas, los analfabetos indigenistas. De hecho, mientras que en Estados Unidos solo hay un 1% de población indígena y mestiza, y en Canadá un 4% de población indígena y mestiza, ¿eh? En Honduras es el 96%, en Ecuador el 92%, en Bolivia el 88%, en México y Perú el 85%, en Nicaragua y Guatemala un 82%. Comentario, ¿apreciáis la diferencia? ¿Sabéis sumar? ¿Os han enseñado por lo menos a sumar y a restar? Porque aquí se trata de sumar y de restar. En Estados Unidos hay, de 100 hay uno. Hay un indígena. De 100 hay uno. Un indio. Uno. Sin embargo, en Canadá, de cada 100 hay 4. Sin embargo, en Hispanoamérica, como mínimo, de entre 10, de 10 hay 8. Pero es que se llega de entre 10
a casi el 100%, 96. Vamos, que son prácticamente todos. Como por ejemplo es el caso de Honduras. ¿Mm? Pues no fuimos tan malos, no fueron tan malos los españoles. Porque encima os dieron la nacionalidad, lengua, religión, cultura, infraestructuras, conocimientos, y no os exterminaron en absoluto. Bien, explicárselo a estas personas que van a los colegios que os cuentan mentiras. Es decir, si hay que tirar estatuas, no debería ser precisamente las de Colón y los españoles. Es más, si Norteamérica hubiera estado en manos del Imperio Español, hoy el porcentaje allí de indígenas sería equiparable al de los países citados. Esto es lo que dice el profesor norteamericano. Es probable que la diferencia radique en que la corona tuvo desde el inicio un cuidado legal con los indios americanos y procuró siempre su equiparación con la metrópoli. Traducido, desde el primer momento a los indios que iban siendo conquistados, al mismo tiempo iban siendo españolizados, eran españoles, tan españoles como los de la península, con sus derechos. ¿Qué pasa? Que eran caníbales. Les enseñaron a no ser caníbales. La educación y la evangelización, la dignificación de la producción, las comunicaciones y la ordenación urbanística estuvieron casi tan desarrolladas como en España. Encima, os enseñaron a construir, porque no lo construyeron los españoles, lo construyeron vuestros mestizos, los criollos, los propios indígenas, los españoles, los frailes que iban, les enseñaban a construir, les enseñaban a cultivar, les enseñaban ganadería. Y entonces vivían mejor, tenían leyes, tenían justicia, y encima no eran comidos por los otros, ni los otros se comían a los otros. Porque entonces iban los españoles con un ejército de indígenas, porque españoles eran 4 y el de la escoba, iban y entonces sí que tenían problemas. A los caníbales o dejabas de comer carne o te mataban. Carne humana me refiero. La prueba, o dejabas de ser caníbal o te mataban. Así que era muy fácil. O adorar a Dios, a la Virgen María, o adorar a unos dioses que exigían que te comieras a personas. Los indios no eran tontos, pues todos se hicieron cristianos. Era muy diferente una persona que predicaba la paz, el amor, a la Virgen María, la fe cristiana, que adorar a una piedra, que esa piedra te exigía que mataras a personas y que te las comieras. Los indios no eran tontos. Inmediatamente todos hicieron. Y en un año los españoles les enseñaron a hablar en latín y en castellano, en español. Y entonces empezaron a traducir muchas lenguas de los indígenas. Los indigenistas no saben, son tan idiotas, son tan burros, que no saben que las lenguas de los indígenas han llegado porque los españoles las tradujeron. Sí, quemaron libros, pero después llegaron otros, fueron a hablar con los viejos de las tribus que se pasaban las historias verbalmente y tomaban buena nota. Y muchos de ellos, los propios que habían quemado los 4 libros,
pues se lo sabían prácticamente de memoria. Lo único que necesitaban era hablar con los viejos, con las personas más viejas de las tribus y de los poblados, y que les refrescaran la memoria. Así que todos los libros que han llegado a la actualidad, pues lo hicieron los españoles. Todo lo que conocéis de la España, de la América precolombina, pre-española, todo lo que os ha llegado es porque los españoles lo tradujeron. Tradujeron lenguas que no tenían escritura, tradujeron culturas, lo tradujeron todo. En América, por supuesto, que en la España de América, pues dejaron copias, pero en España también están las copias y originales. Bien, la prueba es que los procesos de independencia fueron protagonizados por criollos con una forma de vida burguesa. Este es el caso de Estados Unidos. Esto en el caso de Estados Unidos hubiera sido imposible. Bien, ¿qué está diciendo este hombre? Pues que los que traicionaron, vuestros libertadores, vuestros grandes traidores, eran burgueses españoles, ricos. Burgués quiere decir rico, de la clase alta. Esos fueron los primeros que cogieron el oro inglés, de los masones ingleses y de los protestantes ingleses, cogieron el oro y el dinero y traicionaron a su país, a su patria, a su nación, España. Esto en el caso de Estados Unidos hubiera sido imposible, porque en Estados Unidos, cuando llegó el Mayflower, el barco que llevó a los colonos ingleses tenían muy claro que tenían que matar a los indios, porque directamente no los consideraban seres humanos. Las 10 etapas. Gregory H. Stanton presentó un documento en el Departamento de Estados Unidos en 1996 en el que se describen las 8 etapas del genocidio, que amplió a 10 en el 2013. Más reciente no puede ser, ¿eh? El modelo se puede aplicar a las tribus nativas de aquel país. Primero se produjo la clasificación en función de la etnia, la raza o la religión según la simbolización biológica. Los pies rojas o el caso de que no fuera visible su determinación por medio de la vestimenta o un signo. En tercer lugar, ocurrió la discriminación legal. Los nativos no eran ciudadanos como los norteamericanos y por tanto carecían de los mismos derechos. Es decir, los habitantes originarios de Estados Unidos resulta que ni eran personas, ni eran nada, ni tenían ningún tipo de derecho. ¿Quién tenía derecho? Los ingleses que habían llegado en el Mayflower, en el barco. El Mayflower era el barquito que habían llegado los colonos ingleses. Y cuando George Washington montó Estados Unidos y cosas de estas, empezó el problema con los indios. Había que eliminar a los indios sí o sí, de la manera que fuera, para poderse expandir. No contemplaron en ningún momento el convivir con los indios. No lo contemplaron. Luego se procuró la deshumanización para eliminar la barrera psicológica moral. Es decir, que las mentes religiosas de los norteamericanos no les pesara la discriminación o la muerte de los nativos como si fueran animales. Entonces se llenó todo lleno de predicadores, en todos los pueblos, en todas las granjas, en todos los sitios. Había gente que iba a hablar y soltar discursos explicando que esos que llevaban una pluma, pues eso no eran humanos, eran otra cosa, pero humanos no. Así que no tenían que tener ningún problema en matarlos, fuera un niño, una mujer, un anciano, no tenían ningún problema. Tenían que darles argumentos para que su moral, su conciencia estuviera tranquila. Eso fue sencillo. En el caso norteamericano, porque usaron los nombres de los indios asociados a la naturaleza, como toro sentado, para
animalizar a los nativos. No los consideraban, vuelvo a repetir, no los consideraban humanos, seres humanos, los consideraban animales. La organización de la liquidación humana fue el paso siguiente, lo que se hizo a través de las fuerzas militares, las famosas casacas azules, que eran los uniformes, que era como iban vestidos los norteamericanos, los soldados norteamericanos o milicianos. Después vino la provocación de un enfrentamiento contra ellos, una guerra a la que siguió una solución final. Una solución final es decir, vamos a liquidarlos a todos. Se piensa, se organiza la estrategia de cómo podemos exterminar a todos los indios. Ya hemos empezado con el tema de la conciencia. Primero los hemos identificado, ya sabemos cómo identificarlos. El segundo paso es quitarles toda humanidad. El tercer paso es que las personas normales y corrientes pues tengan la conciencia tranquila cuando tengan que matar a un indio, a un nativo norteamericano, pues que no tengan ningún tipo de remordimiento de conciencia, porque les hemos lavado el cerebro y les hemos convencido de que eso no son personas, que esos son animales. Mira, se llama todo sentado. Bien, un apartheid, o en este caso, reservas indias. Así las tribus fueron echadas de sus propiedades. ¿Os imagináis estar viviendo vosotros y vuestros antepasados ahí y que llegue alguien y os eche para ponerse a vivir ellos? No, eso los españoles no lo hicieron nunca. Lo que sí que hicieron fue, vosotros queréis vivir en esta casa hecha de paja y de ramas y cosas de estas, o queréis una casa hecha de piedra, con tejas y que no vais a pasar frío, ni os vais a mojar y vais a estar muy bien. Y les enseñaron a construir casas y construyeron poblados de bien hechos. Estos no, estos los llevaron directamente al terreno más baldío, más pedregoso, donde no había nada, las reservas. Así las tribus fueron echadas de sus propiedades, expropiadas a la fuerza. No te daban la opción de quedarte o no. Te tenías que ir, que quisieras o no. Y confinadas en territorios donde fueron maltratados, asesinados y dejados morir de hambre. Hay que ser crueles y malos. Pues así son los norteamericanos. Por último, tuvo lugar lo que cuenta el sociólogo Lowen, también norteamericano, la ocultación de la historia, o dicho de otra manera, hay que ocultar la verdad sea como sea. Porque esto que vosotros lo sabíais, pero ahora lo estáis sabiendo ya, no tenéis ningún motivo para decir, no lo sabía, ahora ya lo sabéis. Pues, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Ocultar la historia, no decir la verdad. Esto los norteamericanos no lo saben, porque no se estudia en ninguna escuela, en ninguna universidad. Esos son trabajos que han hecho historiadores, arqueólogos, investigadores y periodistas norteamericanos. Y han tardado tanto, imaginad la ocultación, si fue grande, que han tardado la mitad de la historia de Estados Unidos en conseguir encontrar documentación para poder argumentar esto. De esta manera pueden desaparecer para siempre de la realidad y de la memoria. Si tú lo que has hecho lo ocultas, no lo cuentas, lo escondes, no lo estudias, no das oportunidad de saber nada, pues desaparece. En unos cuantos años la gente
ya no se acuerda, las personas ya no se acuerdan. Así que utilizaron un medio científico para el genocidio. En 1787 el gobierno de Estados Unidos firmó tratados con tribus consideradas naciones soberanas, en lo que se intercambiaba tierra por protección, paz y amistad. Hay que decir que en 1787 Estados Unidos había sido terminada de crear porque España le regaló un país a una serie de colonos. Hasta los calzoncillos que llevaban eran españoles. La pólvora, los fusiles, los uniformes. Por eso el ejército norteamericano va vestido de azul, como los soldados españoles, porque los uniformes se los proporcionó España, igual como el dinero, la logística, la pólvora, las balas, los sombreros, todo, los fusiles, todo, y encima un ejército de 12.000 hombres, criollos, porque España nunca mandó un ejército de Europa, nunca, nunca, nunca. En aquella época coincidió más o menos en cuanto más españoles habían en todo el continente americano. No llegaban a 7.000 hombres y mujeres, que la inmensa mayoría de ellos pues se habían ido pues a hacer una nueva vida. Muchos de ellos se casaron con mujeres indias, muchas de ellas se casaron con hombres indios, de ahí nacieron los mestizos, los criollos, y se dedicaron pues a sus haciendas. Unos se hicieron granjeros, otros se hicieron agricultores, otros se hicieron empresarios, tenían sus empresas y ya iban comerciando. Pues bien, en 1787 el gobierno de decir que las naciones indias de Norteamérica no necesitaban protección, se habían protegido toda la vida ellos solos. En 1787 el gobierno de Estados Unidos firmó los tratados con tribus consideradas naciones soberanas por los que se intercambiaba tierra por protección, paz y amistad. Bien, aquí lo que sucedía es, si tú quieres paz, protección y amistad, firma esto, que ellos no sabían leer español, algunos sabían leer castellano y latín, pero inglés no. Así que no sabían lo que estaban firmando. Pero si no lo firmabas, sabías que el ejército que estaba detrás del que te estaba ofreciendo el papelito los iban a matar a todos. Así que firmaban. Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos de la época, apuntó en estos tratados, entrecomillado, en sus derechos de propiedad y libertad nunca serán invadidos ni molestados. Bien, no tardó ni 10 años en romper lo que había escrito, lo que había firmado. Se lo pasaron por el orto, por el culo. No lo respetaron. De hecho, no respetaron nunca ningún tratado que firmaron. No obstante, en 1790 empezó el enfrentamiento con los Creek, Cherokee y Chickasaw por la ocupación de tierras por parte de los colonos ingleses y por los colonos norteamericanos ya, respaldados por un gobierno que usaba al ejército para mantener esos dominios. Bien, ejemplo, todos habéis visto películas de estas del oeste, películas de indios y vaqueros y cosas de esas. Veis a los indios que tienen arcos y flechas, y después veis al séptimo de caballería o a los soldados norteamericanos que llevan cañones, que llevan sables, que llevan sobre todo armas, ya fusiles muy modernos, y para los más modernos de la época, el famoso Winchester que se recargaba, que te echaba 6 balas una detrás de la otra, o 9, no lo sé, yo no entiendo de armas, y tenían una bayoneta. Por lo tanto,
un soldado te mataba 11 guerreros en un abrir y cerrar de ojos. No tenían nada que hacer. Así que tenían que firmar. Un año después de las elecciones, Andrew Jackson, el presidente que siguió a Thomas Jefferson como presidente en 1829, se encontró oro en territorio cherokee. Bien, pues los cherokees ya tenían la cruz puesta en la frente. Esto provocó la ley de expulsión de los indios de 1830. A pesar de que la Corte Suprema invalidó dicha norma en noviembre de 1838, es decir, los jueces norteamericanos, como eran jueces, hombres de ley, pues sabían que lo que estaban haciendo era un genocidio. Así que intentaron poner freno a los políticos, pero los políticos pasaron de los jueces. Así que en noviembre de 1838, 7.000 soldados invadieron el territorio y expulsaron a los nativos. Los que no se quisieron ir, lo mataron. En el viaje murieron unos 4.000 cherokees, una cuarta parte de su población. Los cherokees llaman a ese episodio el Sendero de las lágrimas, porque hay cherokees y mantienen eso, de padres a hijos va pasando y lo recuerdan a la perfección. Ellos se han preocupado de que eso no se olvide. Lo mismo se hizo con los navajos, con el pueblo navajo, con el pueblo Pastahuatomi, con los Seminolas, con los Muscogee y con los Choctaw. Exactamente lo mismo. Los que cedían quedaron hacinados en las reservas dependientes de la calidad del gobierno, que por cierto era muy poca. Muy poca. De hecho se morían de hambre. Los que sobrevivían, pues cada año, pues veías que los niños se morían de hambre, que la gente mayor se moría de hambre y solo iban sobreviviendo los más fuertes. Así, el hambre y la desnutrición diezmaron aún más a los nativos. Los nativos no eran idiotas. No eran idiotas. Sabían que su población, su pueblo, iba disminuyendo, que se estaban muriendo de hambre, porque en la tierra que estaban, pues allí no se podía hacer nada. Ni había caza, ni había nada, y aquello lo que era un desierto, un pedregal. Realidad distorsionada. Las revueltas eran castigadas con masacres. Si a una tribu se le ocurría ir 100 guerreros y protestar, lo mataban. Y encima te atacaban el poblado y te masacraban. Con mucha suerte, igual salía alguno vivo. Porque se hacía el muerto o porque estaba detrás de una piedra escondido. Las películas del oeste distorsionan la realidad. En las batallas de Sand Creek o de Wounded Knee se usaron obuses. Obuses son balas de cañón grandes para matar a mujeres, niños y ancianos. No acabó ahí. Para acabar con su fuente de alimentación, entre 1872 y 1873, el general Philip Sheridan, se den cuenta que un militar siempre depende del político. Y si un general se mueve, es porque el presidente de Estados Unidos o en este caso el secretario de defensa te ordena que lo hagas. Pues el general Philip, entre 1872 y 1873, el general Philip Sheridan ordenó matar a los búfalos más
de 3,5 millones de búfalos mató el general Philip Sheridan. En California se organizó un auténtico genocidio y esclavitud de los nativos. La ley para el gobierno y la protección de los indios 1850 permitía esclavizarlos y vender a los niños. Bien, ¿qué pasaba ahí? Pues en aquella época ya había familias ricas, pudientes, que no podían tener hijos. Pues vamos a coger a un bebé indio, indígena, y ya tienes hijo. Es que queremos 10, pues toma 10 bebés y te los crías. Esos los que tenían un montón de suerte. Porque los que no tenían suerte los vendían y los esclavizaban. Al no considerarse personas, los asesinatos y las masacres se multiplicaron, algunas realizadas por milicianos sufragados con fondos públicos. Esto de que los indios cortaban cabelleras es justamente al revés. ¿Qué manera tenían estos asesinos, milicianos ponen aquí, estos asesinos pistoleros, que se dedicaban a matar al indio? Tú eras un indio, iba con su caballo a pie por ahí, oías un ruido y caía muerto. Iba el tío, te cortaba la cabellera y la metía dentro del saco. Claro, se preocupaba perfectísimamente si llevabas el tocado de jefe o de guerrero o de lo que fuera, pues meterlo junto con la cabellera. ¿Veías a un niño? Le pasaba lo mismo. Una mujer, lo mismo. Una mujer joven, lo mismo. Una mujer joven con edad para tener hijos, lo mismo. Una mujer mayor, lo mismo. Una mujer vieja, lo mismo. Un hombre viejo, lo mismo. Un hombre adulto, lo mismo. Un guerrero, lo mismo. Cada cabellera, cada indio tenía un precio. Por lo tanto, la única manera de poderlo demostrar, porque estos asesinos se tiraban a lo mejor 3 meses cazando por ahí, cazando personas, a los indios. Y entonces cuando llegaban a la oficina del sheriff o a la oficina del gobierno que te pagaba por eso, este hombre empezaba a sacar cabelleras. Pues mira, aquí tienes 50 de niños, las más valiosas eran las de los guerreros. Y así se ganaban la vida. Después se iban al salón, se ponían, bueno, ya lo habéis visto en películas. En 50 años la población india de California pasó de 150.000 a 15.000. Habéis oído bien. De 150.000 indios a 15.000. ¿Dónde estaban los otros? Muertos. Solo se salvaron 15.000. Eso en California. En 1879 el gobierno emprendió la tarea de matar al indio y salvar al hombre. ¿Habéis oído bien? El gobierno. En 1879 arrancaron a los niños de sus familias para meterlos en escuelas públicas donde educarlos en otros valores. Se les prohibió la religión y su idioma, aplicando castigos severos y trabajando como criados. Bien, ¿qué es un castigo severo? ¿Qué era un castigo severo en aquella época? Cogían un látigo y al niño le pegaban pues 15 o 20 latigazos hasta que el niño se desangraba. Se caía en el suelo y después, si se salvaba, pues seguías, y si no, si te morías, pues al hoyo. Y después a trabajar como criados sin cobrar nada. Porque tú, como no eres una persona, tú no vas a cobrar nada, eres un esclavo. Los reglamentos de la entrecomillado civilización estuvieron vigentes hasta 1936. Hasta hace 4 días hacían esto. Sí, los norteamericanos.
Esos blanquitos protestantes masones, sí, esos que van a vuestros países, a América del Sur y a Centroamérica y a Mesoamérica, a daros lecciones, esos, esos, a lo que muchos de vosotros queréis pareceros, porque son tremendamente avanzados, estáis muy equivocados, pero claro, estáis equivocados porque en vuestras escuelas tenéis a personas que no os enseñan, que os adoctrinan, os cuentan mentiras. Pero la culpa la tienen vuestros dirigentes, porque ellos no quieren que vosotros sepáis leer ni escribir, porque cuanto más burros seáis, cuanto menos sepáis, sois más fáciles de manejar y os engañan como lo que sois, como unos burros y como unos tontos. Y eso es común para la mayoría, para la inmensa mayoría de países de Hispanoamérica. Que las personas analfabetas, las que no sabéis leer ni escribir, yo sí que sé escribir porque sé firmar y sé... No, eso no es saber escribir, hijo o hija, eso no es saber escribir, eso es saber poner tu nombre. Tener educación, tener cultura, saber leer, estudiar y cosas de estas es saber lo que yo estoy diciendo, saber leerlo, saber buscarlo, saberlo encontrar. Yo tengo un ordenador, sí, pero ¿qué sabes hacer? Jugar a juegos y poco más. Pero, ¿a ti te se ocurrido alguna vez buscar un audiolibro? Ya que no sabes leer, por lo menos lo escuchas. Pues que sepas que aquí en internet está lleno de audiolibros. Puedes buscar audiolibros de historia de tu país, no falsificada, porque encima hacéis el ridículo más espantoso cuando abrís la boca. Porque en el resto del mundo, y digo del mundo, mirad si el mundo es grande, en el resto del mundo, la historia, en todas las universidades, en todas las escuelas, en todos los institutos, en todas las escuelas de secundaria, hay bibliotecas, eh, se estudia la historia y se conoce perfectísimamente. En España, en España, España es un pozo donde bebe todo el mundo que quiere saber cosas de vuestros países, porque aquí está la documentación original, 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 incluso de Estados Unidos. Pero claro, están los originales no se puede tocar, eso está al alcance de muy pocos estudiosos que pueden ver el documento, pero no lo pueden tocar porque claro, tienen 500 años. Hay algunos que tienen 500 o casi 600 años. Hay otros que tienen 200 años o 250, los más recientes son de 200 o 250 o 150 años. Son muchos años. Y entonces eso no se puede tocar. Eso solo está reservado para historiadores, investigadores, periodistas y cosas de estas, pero de muchísimo prestigio, y el resto pues se tiene que conformar con una fotocopia, ya está. Porque de ahí se han hecho copias originales, originales hechas a mano, muy bien hechas, que son idénticas, se fotocopian, pero como tú no lo entiendes, porque eso es una letra de una persona, o pues después tienes esa copia y la tienes ya escrita a máquina, escrita para que la puedas leer y lo puedas entender en el lenguaje original y el lenguaje actual. Es decir, cómo se hablaba en aquellos tiempos y cómo se habla ahora. Y entonces tú lo puedes entender más fácilmente. Y entonces pues ahí es donde beben todos, absolutamente todos.
todos, todos. Por supuesto que en vuestros países también hay documentación, pero que sepáis que lo mismo que tenéis vosotros, los originales están aquí. Y si no es, o la copia original. Si, si por ejemplo vosotros tenéis un original, pues de ese original se hicieron dos copias. Una copia está ahí en tu país y la otra está aquí en España. Exactamente igual. Por eso es tremendamente difícil que contéis mentiras porque os van a pillar. Por eso digo yo que siempre la historia os va a pegar un puñetazo en todos los morros. Y cuando venís aquí empezando a contar esto y aquello y la otra, pues cualquier niño se va a morir de risa y te va a llamar ignorante, burro y lo que sea. Es lo que hay. Porque fijaos la diferencia que hay en que tú no vayas a la escuela y aquí desde los 3 años estás obligado a ir a la escuela hasta los 16. Pero aquí en España ya está el asunto tan avanzado que tú naces y a los 3 meses los niños van a un sitio que se llaman guarderías o escuelitas. Y tú dejas ahí a los niños y profesionales atienden al niño. No es una guardería, ojo al dato. Hay guarderías y hay sitios donde esos profesionales, aparte de cuidar de tu bebé, pues lo que hacen es desde 0 años empezar a hacerle a educar sus movimientos y a despertar su psicomotriz, es decir, sus movimientos, y aparte detectan inmediatamente si tienen alguna enfermedad. Los reglamentos de la civilización estuvieron vigentes hasta 1936. Yo nací en 1961. Bueno, os lo diré de otra manera, mi padre ya había nacido. A pesar de que les concedió la ciudadanía en 1924 como recompensa a su participación en la Primera Guerra Mundial. Mira, para eso sí que los querían, para que lucharan en la Primera Guerra Mundial. Pues no es que lucharon en la Primera Guerra Mundial, lucharon también en la Segunda Guerra Mundial. Para eso sí que eran personas. La población nativa fue reducida de unos 12 millones del siglo XVI a menos de 250.000 en 1900. ¿Habéis oído bien? De 12 millones de indios norteamericanos ¿eh? en el siglo XVI, en el siglo XIX solo quedaban 250.000. En 200 años se cargaron a más de 11 millones más de 11 millones de indios. Y encima los norteamericanos van dando elecciones por ahí, por el mundo. No solo fueron diezmados por la violencia, también por patógenos europeos como la viruela, el sarampión, la gripe, la tosferina, la tisferia, el tifus, la peste bubónica, el cólera y la fiebre escarlata. Claro, y muchos de vosotros que sois burritos diréis, ¿y cuando llegaron los conquistadores qué? Cuando llegaron los conquistadores, pues eso no se sabía. Y morían, por supuesto, morían más indios, más nativos, porque no estaban inmunizados. Pero españoles, quien lo cogía, pues si lo cogían 5, 3 morían igual. En esa época era diferente. En esa época lo que te contagiaban ya tenía cura, ya sabían cómo protegerse, y si no tenía cura se protegía, se tapaban la cara, se tapaban la nariz, se tapaban la boca, se ponían guantes,
se ponían una bata, una especie de mono, para no tocar aquello y no contagiarse, se ponían varias capas de cosas encima para manejar todo eso y algunas veces el contagio fue deliberado como con la entrega de mantas con viruela en 1837. Tienes que ser realmente maquiavélico. Maquiavélico quiere decir que tienes que tener una mente retorcida y ser tremendamente cruel para regalar mantas infectadas que tú has infectado, sabiendo que cada manta que tú regales va a matar a un montón de gente. Y tantos que mataron a más de 100.000 personas. A más de 100.000 personas. Y lo sabían lo que iba a hacer eso. De hecho, cuando llegaban los soldados después, que iban protegidos todos con la cara tapada para no contagiarse, no iban con chiquillas, quemaban el poblado. Y lo que se aseguraban de quemarlo bien quemado. Si quedaba un superviviente, pues se quemaba igual, daba igual, estaba contagiado. Le pegaba, si eran misericordiosos, le pegaban un tiro. Y si no, pues ardías igual. Algunas veces el contagio fue deliberado como la entrega de mantas con viruela en 1837, que causó 100.000 muertos. 100.000 muertos. Y sale John Biden, ese sinvergüenza, dando lecciones a los españoles. Si tuviera vergüenza este tío, se callaría. Si tuviera vergüenza, pediría perdón a los nativos norteamericanos. Si tuvieran decencia, les entregarían sus territorios. Sale John Biden saliendo en la televisión y en los medios de comunicación hablando mal de los españoles y de esto y de aquello. Si tuviera vergüenza, el que pediría perdón sería él, que está asolando monumentos históricos, poblados que construyeron vuestros antepasados, porque está destruyendo todo rastro español, que eso lo construisteis vosotros, las personas de Nueva España, del Imperio, lo que es el actual México y un montón más de países. Porque los españoles os enseñaron a construir y quien construíais erais vosotros. El gobierno norteamericano reconoce hoy a 565 tribus de nativos americanos. Sí, 565 tribus, a que parece que son muchas. Bien, en la actualidad existen solo 2,5 millones. 2,5 millones de indios, de indígenas, los cuales alrededor de 1 millón viven en reservas. Y los otros intentan pasar lo más desapercibidos posible para que os los confundan en nativos mexicanos. Y mira que los mexicanos os quieren con locura, ¿verdad que sí? Por eso se están construyendo a los mexicanos y a todos los hispanoamericanos. Por eso se está construyendo esa hermosísima y grandísima y larguísima muralla, que cuando esté terminada simplemente vais a estar encerrados. Pero los sinvergüenza de John Biden y los norteamericanos que no conocen la vergüenza, ahora están llegando a convenios y a tratos con Maduro, con el asesino con este chavista que hasta hace 2 meses para los norteamericanos era un narcotraficante, ahora ya no lo es. Ahora quieren el petróleo y resulta que Maduro es un santo.
Que se lo pregunten a los 2 o 3 millones de venezolanos que hay en España y a los 2 o 3 más que hay repartidos por el mundo. Que se los pregunten, que han salido de allí porque si no los mataban. Pues John Biden está a contratos ahora con Maduro, con el régimen chavista. No tienen vergüenza. A ninguna de estas tribus se le ha concedido el derecho a conservar las tierras de sus antepasados y están a la espera de que los manuales de historia les reconozcan. Bien, estos indios que tengan muy claro que el resto del mundo lo sabe perfectísimamente qué territorios tenían. El problema es que los dirigentes de Estados Unidos son unos sinvergüenzas. Ahí tenéis a John Biden, presidente de Estados Unidos, que no lo reconoce. Él no lo ve. Él ve la viga en el ojo ajeno. Él ve la paja en el ojo ajeno. Pero la viga, el Empire State que él tiene en el ojo, metido en el ojo, no lo ve. El famoso coronel del 7º de Caballería, el teniente coronel Custer, famoso por comandar el 7º de Caballería, se dedicaba a hacer racías. Racías es, tú ves un poblado, pues vamos a matarlos a todos contra los indios. El 25 de junio de 1876 se enfrentó a Caballo Loco y Toro Sentado en Littlington y ahí se lo cargaron porque era un inútil. Un inútil. En la actualidad, los oficiales de Estados Unidos dicen que era un inútil. Sin embargo, en multitud de ciudades de Estados Unidos hay estatuas del coronel Custer, que murió a manos de los indios, de las pocas batallas que ganaron los indios. Lo hizo sin esfuerzos para llevarse la gloria de la victoria. Custer había sido el último de su promoción, es decir, era muy burro. El último de su promoción era el más malo de todos, y tenía fama de cruel con mujeres y niños. De hecho, estuvo suspendido de empleo y sueldo por fusilar sin juicio a unos desertores. El objetivo militar era llevar a los nativos a una reserva, pero se encontraron con los guerreros Sioux, Arikara y Cheyenne, Aparajoe y otros que los superaban 10-1. Y el muy idiota, como era tan burro, el último de su promoción, el más tonto de todos, pues dijo, pues vamos a por ellos porque nosotros somos más guapos, más listos y más listos. Y se los cargaron. No quedó ni el de la trompeta. A la vista de los casacas azules, los nativos gritaron, Olejo, ok, es buen día para morir. Los indios tenían claro que iban a morir casi todos. Dejaron las mujeres y los niños a salvo y se defendieron. Caballo Loco consiguió rodear a los invasores y aniquilar a 270 soldados en media hora, incluido a Custer. Tan gilipollas que no esperó al grueso del ejército y decidió atacar él solito para llevarse la gloria. Como era tan burro, pues los indios lo ganaron. En media hora lo liquidaron y desaparecieron. Porque sabían, los indios tenían muy claro que se habían dividido en dos columnas. La gruesa, el grueso del ejército, habían quedado que el que primero encontrara a los guerreros indios, pues que mandara mensajeros y enfrentarse juntos porque sabían que se habían juntado varias tribus y había muchísimos guerreros y el 7º de caballería solo no les podía dar. Y se lo dejaron muy clarito a Custer, porque como era tontito, era burrito y era un prepotente, pues sabían que podía hacer cualquier barbaridad, como por ejemplo enfrentarse él solo. Y lo hizo, y así le fue. Bien, pues hay monumentos en un montón de ciudades. ¿Alguien ha visto una pintada en contra de este inútil? ¿Alguien ha visto una pintada en contra de estos asesinos? Porque se conocen los nombres de los asesinos
de los presidentes que lo ordenaron, de los generales, de los coroneles, incluso de los pistoleros, que se dedicaban a matar indios. Era una profesión, matar indios. Se conoce Buffalo Bill. ¿Alguien muchos habréis visto la película de Buffalo Bill, que se hizo un circo y contrató a guerreros y a jefes indios y vino a Europa con su circo, el círculo de Buffalo Bill? Este hombre se dedicó a matar un montón de búfalos. Que era la comida, la principal fuente de comida de los indios norteamericanos, porque los indios norteamericanos no estaban tan avanzados como los que vivían en la Nueva España. Es decir, los que vivían en España, en la España de las Américas, el imperio. Entonces se acercaban allí para buscar protección. Pues nada, ¿alguien ha visto que hayan derribado una estatua de Custer, de Buffalo Bill? ¿Alguien ha visto una pintada contra un general de estos? ¿Alguien ha echado no, no. Sin embargo, vosotros estáis derribando la estatua de Isabel la Católica. Isabel la Católica, cuando Colón llegó aquí a España, después de su primer viaje, vino con varios nativos ingrilletados de manos. Con el frío que hace en España, pues vestidos como en el Caribe. No les pusieron ni nada encima, allí temblando de frío, no de miedo, de frío. Se encontraron con los reyes católicos y la reina dijo: ¿qué hacen estos hombres atados? Desátenlo. Y los desataron. Estos hombres, ¿de dónde son? Son de la Española, de lo que es hoy la República Dominicana. Ah, pues entonces son españoles, ¿no? Son de tierras españolas, entonces son españoles. Pues desátenlos y trátenlos como españoles, denles educación, y a estos fueron los primeros que les enseñaron a hablar. Cuando regresó Cristóbal Colón en su segundo viaje, ya regresaron estos nativos, regresaron a sus casas hablando de la grandeza de los reyes de España y sabiendo hablar español. Eso de que no había intérpretes y que no había cosas de eso es mentira. Y hasta aquí. Bueno, quiero agradecer el trabajo tan maravilloso que ha hecho José Carlos Mena. Es profesor en historia, investigador y periodista. Al periódico La Razón, uno de los periódicos más prestigiosos de España. Al Jorge Vilches, investigador, periodista y historiador. A Gisela Apipi, periodista, investigadora y historiadora. A Javier Jiménez, periodista, investigador y historiador. Al periódico ABC, uno de los más prestigiosos de España, que ha publicado esta serie de artículos junto con el periódico La Razón. A César Cervera, periodista, investigador y historiador. Y a Juan Aguzzi, investigador, historiador y periodista. Os felicito, compañeros, yo también soy periodista, lo que pasa es que estoy en paliativos no puedo, me encanta la historia, habéis hecho un trabajo maravilloso. Pues desde aquí mis felicitaciones y también a los directores de La Razón y del ABC, a estos dos periódicos serios españoles. Pues bueno, pues ya conocéis un poco más. Pues soy Tony Garcés
Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que Dios os bendiga a todos. Mañana más.